Buenos días. Primariamente quisiera darle gracias a la doctora Patricia Díaz, quien me permite participar en este evento tan importante y trascendental, el cual se refiere a las conferencias online en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el eslogan Lactancia Materna, Bienestar para Todos. El tema que me corresponde tocar a mí es sobre el impacto del neonatólogo en el acompañamiento de la primera hora del recién nacido. Hablar de este tema, pues que se refiere a ese impacto que tiene la neonatología en esa primera hora del recién nacido, es crucial, pues es importante, ya que como sabemos, la manera en que podamos realizar nuestra estrategia neonatológica en el momento de atender inmediatamente al neonato a término y vigoroso, siendo igual para nosotros el paradigma del neonato de alto riesgo y el prematuro extremadamente bajo peso al nacer, podemos en ese momento marcar una experiencias en positivo o en negativo en lo que se refiere básicamente a ese vínculo madre-hijo, el cual puede afectarla igualmente al inicio de la lactancia materna, que a la larga puede afectar a la exclusividad en cuanto al tiempo hasta los 6 meses de edad y después posteriormente hasta los 2 años. En ese proceso fisiológico y natural que se desarrolla inmediatamente al nacer, reconociendo que el nacimiento del ser humano es un acontecimiento natural, donde debemos evitar en lo posible los excesos de intervenciones que pueden privar a la madre y a los padres, al padre o a los familiares al disfrute del acontecimiento más feliz de su vida y dificultar ese vínculo madre-hijo, siendo este hecho habitual y natural, donde el personal de salud debería respetar la peculiaridad del nacimiento como un hecho trascendental en la vida de las personas que deben ser íntimas y familiares. Me pareció muy importante tocar como primer punto todos los factores que pueden influenciar de alguna manera en el inicio y la duración de la lactancia materna, ya que puede tener una relación importante. Si vemos, por ejemplo, este gráfico y tomamos en cuenta que en cualquier ámbito alrededor de la madre o de esta mujer que desea tener su bebé y lactar, podemos afectar o influenciar ese inicio y esa duración. Podemos ver en esta gráfica en donde el staff de obstetricia puede ayudarnos a realizar estrategias para incentivar a esa mamá al inicio, y como les digo, y la lactancia materna. Entonces, su influencia es poca, inclusive antes del embarazo, durante el embarazo y al momento del nacer. ¿Cómo puede influir el grupo médico materno-infantil? Que su influencia está entre después de nacer el bebé y inmediatamente al alta. Los conocimientos que pueda tener la madre sobre la lactancia materna influyen de forma importante a lo largo del tiempo, hasta los 12 meses, la influencia la pueden tener los familiares en el lugar de trabajo de la madre, las presiones sociales. Y si observamos que el que más puede ayudar a incentivar este hábito, pues estamos nosotros, los pediatras y los neonatólogos. Es allí en donde la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, velan de manera importante en ese constante desarrollo de estrategias que van encaminadas al fomento de la lactancia materna en esos diferentes escenarios sociales. Pues es la mejor estrategia en cuanto a lo que se refiere a bajar las tasas de mortalidad infantil de una forma de bajo costo. Entonces, tomando en cuenta esto y en donde estamos nosotros de alguna manera involucrados, pues es en donde se han insistido en que realicemos nuestros programas para poder incentivar este hábito en relación a lo que es el inicio y la duración de la lactancia materna. Otro de los puntos que quise tomar en cuenta en la presentación es retomar la historia, a ver dónde estamos nosotros, dónde empezó esta separación de lo que se refiere a la madre y el niño desde el momento del nacimiento.
pues hasta no hace mucho tiempo, el nacimiento de un recién nacido a término, sano y vigoroso, representaba un acontecimiento que era familiar y de la comunidad. Tenía lugar en los hogares, protegidos y ayudados por una mujer que era entrenada y estaba alrededor también de sus familiares presenciando el nacimiento de su bebé. Es a lo largo de las generaciones en donde han sufrido transformaciones, pero aún hoy en día se conmemora como uno de los hechos marcadores de la vida del ser humano. Es a fines del siglo XIX en donde el parto se comienza a institucionalizar y a medicalizar, con el fin de disminuir las muertes maternas y neonatales, que se generaban básicamente de partos patológicos. Pero con el tiempo se siguieron ingresando a las madres y a estos neonatos con el concepto de personas enfermas. Esa rutina de separación madre-hijo poco después del nacimiento fue propia del siglo XX, en donde esta práctica pues diverge realmente de la historia evolutiva de la supervivencia neonatal, en la cual depende de ese contacto materno cercano y continuo. Ya desde allí el hábito de separar al recién nacido de la madre se convirtió en una práctica común. Es de allí en donde la investigadora Michelle Oden le tomé esta frase en donde dice que las ciencias biológicas de los años 90 nos enseñan de que la primera hora que sigue el nacimiento la conforma un periodo crítico en nuestro desarrollo de la calidad de amar y de la capacidad de amar. Es decir, que para ella estas investigaciones, los orígenes de la violencia estaban relacionados con el nacimiento, como lo explicaremos en la siguiente diapositiva. Para Winnicott refería que la manera en que el recién nacido es recibido inmediatamente después del nacimiento y durante sus primeras horas de vida pueden tener consecuencias a corto y a largo plazo. Pues él refería que ellos desde el nacimiento, el recién nacido tenía la capacidad de almacenar experiencia. Él refiere que el bebé es un ser humano inmaduro y extremadamente dependiente, que también es un individuo que sufre experiencias y las almacena. Pues las implicancias propias de esta práctica son fundamentadas por quienes estudian los estadios más precoces de su vida. Refería también que un bebé es tan dependiente de quien lo cuida que no puede ser considerado como un ser separado de su madre. Ambos juntos saben exactamente lo que es correcto, mejor de lo que cualquier persona externa lo podría saber. Uno de los siguientes puntos que también me pareció importante recordar es que, bueno, que nuestro feto, el hábitat natural de la gestación, pues como todos los mamíferos, es el útero y es allí donde comienza su desarrollo. Es a partir del acontecimiento de la concepción, como consecuencia de la fusión celular, el sujeto sería materializado como una persona única, una materialización biológica y casi simbólica de lo que dos hacen uno, lo refieren así Max Freiche. Él refiere que esta etapa intrauterina, en donde la mamá y el bebé van a vivir fusionados, siendo uno emocionalmente. Esto significa que sea cual sea el acontecimiento emocional que esté viviendo la madre, el feto lo va a vivir siempre como primera persona, quedando impregnado con ello cada una de las células que en este momento se están formando, o sea, su estructura. La madre durante la gestación vive un especial estado de profunda sensibilidad psicológica y emocional, motivo por el cual afloran en ellas recuerdos que normalmente están inconscientes de su propia infancia. La calidad de estos recuerdos se verán reflejados en la relación que establezca con su hijo durante los primeros años de su infancia. Es así entonces, como podemos decir que ya nuestro feto, ya en las últimas etapas del embarazo, en donde ya está formado, ya si bien no conoce la luz, ya la vía óptica está bien desarrollada y está presente.
conoce los sonidos del corazón de su madre, la voz de su madre, el sabor y el olor del líquido amniótico, el tacto principal es con las paredes de la placenta y del cuerpo uterino, la temperatura estable, la temperatura cálida de su madre y pues los movimientos están limitados, pues ya es un espacio reducido para él. Es después cuando viene el momento de su nacimiento en donde comienza a presentar unas sensaciones que podríamos decir que, o sea, drásticas, en donde él no fue de alguna manera anticipado a lo que va a suceder y comienza a presentar una serie de sensaciones y de estímulos en donde obviamente, como les decimos, el hábitat de él en el momento del nacer debería ser el cuerpo de la madre, en donde debería continuar su desarrollo, ya que esas sensaciones de cambiar drásticamente, como son los cambios de luz, esa luz intensa del quirófano, los ruidos metálicos, las voces de gran intensidad, el frío del quirófano y la gravedad, son las principales sensaciones en donde él se encuentra en ese momento en una protesta universal ante una explosión de sensaciones desconocidas para la que no hubo posibilidad de anticipación, como lo dije anteriormente, siendo el momento más peligroso de su vida y en la que es allí donde el equipo de salud debería ejercer acciones directas en el recién nacido. La tarea del equipo debería ser expectante cuando tenemos un recién nacido que está sano, vigoroso, con llanto fuerte, acompañándolo y apoyándolo. Deberíamos intervenir es cuando lo requiera y cuando veamos que están en una situación de riesgo. De este escenario entonces surge la interrogante de qué experiencias almacena el recién nacido, como nos lo decía Winnicott, con las rutinas de acciones neonatológicas que habitualmente siguen al nacimiento. El apego pues es un aprendizaje al comienzo del desarrollo postnatal de un mamífero. Entonces, es importante reconocer que sí existe esa hora sagrada en donde nosotros debemos facilitar ese contacto directo e ininterrumpido piel a piel y apoyar a las madres para iniciar la lactancia materna tan pronto como sea posible después del nacimiento. Como lo dije, el nacimiento de estos neonatos a términos sanos y vigorosos representa una situación más frecuente en la que la atención de la salud, del equipo de salud, es necesario evitar los posibles excesos de intervenciones que pueden privar a la familia de ese disfrute del acontecimiento más feliz de su vida y dificultar el establecimiento de ese vínculo necesario para la familia, ya que como sabemos es un hecho natural, simple y habitual, en donde la mayoría de los recién nacidos sanos son capaces de realizar esa transición postnatal normal, de una forma espontánea, y en donde el equipo de salud debería respetar esa peculiaridad del nacimiento como un hecho que es trascendente en la vida de las personas, que debe ser íntimo y familiar. Para los psicólogos refieren de que tenemos 5 tipos de idiomas del amor, pero en el caso de nuestros recién nacidos solo registran una, que es el contacto físico. Lo peor que puede pasarle a un recién nacido es ser separado de la madre. Así lo refiere el investigador especializado en la neurociencia perinatal, Niels Bierman. Otro de los puntos también importantes que debemos reconocer es que el cerebro humano está en relación, su desarrollo está en relación al genoma en contacto con el ambioma. Dice que estos dos conceptos son en gran parte lo que va a definir lo que somos. Todos aquellos factores ambientales que pueden afectar o modificar los momentos epigenéticos que modelarán el fenotipo final. Es lo que se refiere al ambioma, es decir, la identidad y las características de un individuo cambian continuamente y resultan de la combinación de procesos y mecanismos de diferentes escalas, genética, celular, la ecológica, cultural y social,
teniendo como resultado final obedecer primariamente a la biomasa, más el resultado con el medio ambiente. Cuando las manifestaciones son negativas, se manifiestan fundamentalmente como las condiciones medioambientales que no resultan adecuadas a las necesidades del sistema y superan los límites de tolerancia. Entonces, nosotros como médicos neonatólogos, se nos puede olvidar que la naturaleza es sabia y a pesar de eso igualmente va a suceder. Y deberíamos revisar lo que dicen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, en donde deberíamos remitirnos a sus recomendaciones, en donde refieren que todo recién nacido que no tiene complicaciones debe estar en contacto piel a piel con su madre durante la primera hora de vida, después del nacimiento, y así prevenir lo que se refiere a la hipotermia, estabilizar la frecuencia cardíaca, fortalecer el sistema nervioso central y promover la lactancia materna. La evidencia que apoya la práctica del contacto piel a piel desde el momento del nacimiento es sólida, implica múltiples beneficios tanto para la madre como para el recién nacido. La revisión de Cochrane del año 2016 y los neurocientíficos apoyan este contacto piel a piel para promover lo que es la lactancia materna. Entonces, existen conductas en sala de parto que pueden ser tiempo sensible, que son importantes, como lo hemos dicho desde las láminas anteriores, que deberíamos permitir que se hagan de forma inmediata, como es el contacto piel a piel oportuno e ininterrumpido, ya que como conocemos existen ventajas tanto para el bebé como para la madre. En el caso de la madre, uno es expulsar la placenta de forma temprana, otra es la reducción del sangrado, aumenta la autoeficacia de la lactancia materna, disminuye los niveles de estrés de la madre, igualmente nos ayuda a aumentar la liberación de oxitocina de la madre durante esa primera hora de vida después del nacimiento, relacionándolo con el vínculo madre-hijo. ¿Cuáles son las ventajas para el bebé? Pues disminución de las consecuencias negativas de estrés al nacer, la termorregulación más óptima, menor llanto, y se ha demostrado que aumenta el inicio de la lactancia materna y la exclusividad de ella hasta hasta los 6 meses de edad. Entre otros de las acciones que son tiempos sensibles, importantes que debemos recordar y que deberíamos permitir que se haga es el clampeo oportuno del cordón umbilical y lo que lleva al inicio de la lactancia materna, como lo veremos en las siguientes láminas. Es por esto entonces que siendo esta la evidencia del contacto piel a piel tan convincente que para el año 2009 y después en el 2018 la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF realizan programas y planes para incentivar a los hospitales amigos del niño, IAM, donde el paso 4 se refiere a facilitar ese contacto inmediato piel a piel al nacer. En el caso de la cesárea, tan pronto como la madre esté alerta y activa. Tratando entonces de apoyar a las madres para que inicie la lactancia materna tan pronto como sea posible. Entonces, mientras mejor es esa hora sagrada, mejor y más fácil va a ser el inicio de la lactancia y su duración con el tiempo. En esa hora sagrada, en la cual incluye el apego precoz, el contacto piel a piel y la lactancia materna, nos va a favorecer a estímulos sensoriales que nos va a ayudar a reconectar nuestro cerebro. Durante esta primera hora después del nacimiento va a experimentarse un momento especial y único, un periodo que es sensible y que ha sido biológicamente predeterminado, especialmente después del parto vaginal. Esto es ayudado por el estado fisiológico de cada uno de los niveles de oxitocina en el caso de la madre y los niveles de catecolamina y cortisol en el caso del recién nacido. En ese contacto piel a piel provoca en el recién nacido un proceso interno que podría llamarse las 9 etapas instintivas, como nos las explicó la doctora que me antecedió en la presentación. Ella las explicó muy bien, en donde se van dando
paso a paso, y que si las permitimos que se haga en esa primera hora de vida, pues va a ser exitosa y nos va a ayudar a que sea un vínculo y un enamoramiento ideal entre la madre y el hijo. Esas 9 etapas estamos relacionándolo y recordando que es la primera, el llanto del parto, que está relacionado con las liberaciones de catecolamina, la relajación que viene posteriormente a ella, que es por liberación de ese circuito oxitocina, dopamina en la madre. Después viene el despertar, activado igualmente por la oxitocina. La actividad que está relacionada con las reptaciones y en cuanto al estímulo del olfato del bebé. El descanso, posteriormente viene el gateo, luego la familiarización sobre el pecho, continúa con el amamantamiento y después el sueño, que es donde está invadido ya de gran cantidad de oxitocina. Es allí donde se cree que actúan los 5 sentidos del recién nacido. Que nos referimos a lo que es a la vista, el gusto, el olfato y así como los movimientos. Mientras que en la madre, esa oxitocina va a jugar un papel importante y clave en el comportamiento materno y en la vinculación madre e hijo. Inmediatamente después del nacimiento, donde se van a liberar oleadas de oxitocina hacia los vasos sanguíneos y va a favorecer, entre lo que ya hablamos anteriormente, que es la contracción del útero, la disminución del sangrado, entre otros, igualmente va a facilitar desde el punto de vista hormonal, liberación de hormonas, le refieren como las hormonas del enamoramiento, las tipos endorfinas, dopamina, que van a activar ese cerebro primitivo que tenemos, activando los órganos también de los sentidos, llenando y llevando estos impulsos al tálamo y a la amígdala cerebral, en donde se refiere que es el centro de los recuerdos. Por esta vía prefrontal, la órbita y la memoria, lo que nos relaciona a los efectos que tienen a largo plazo en el cerebro, el cual es modelado a través de esas experiencias que pueden actuar en más en menos, en favorecer lo que es la autorregulación del neonato, disminuye ese periodo de angustia, de separación, hay mejor sentimiento de seguridad y se describe disminución con el tiempo de lo que es la violencia y el riesgo de abandono. Las madres entonces se sienten atraídas por el olor del bebé, facilitando la comunicación química entre los dos. Siendo este momento, como lo describe Niels Birman en sus trabajos de investigación, en donde se pueden activar esas ventanas de oportunidades para aumentar lo que se llama el instinto maternal. Entonces, hablando ya ante lo que reforzamos anteriormente, podemos referirnos a esas acciones que son prolactancia, que podemos favorecer en ese momento del posparto inmediato. El bebé debemos entregarlo directamente a la madre, favoreciendo ese contacto piel a piel hasta después de la primera alimentación. Debemos secar al lactante con un paño seco y ahí inmediatamente, sin invadir mucho al bebé, podemos hacer nuestras puntuaciones del APGAR, hacer la valoración física de forma rápida. En esta manera, pues podemos observar las malformaciones que pueda tener físicas en este primer momento. Podemos también entonces iniciar esa bebé, el apego con su madre y en ese contacto físico, piel a piel, vamos a favorecer la estabilidad fisiológica óptima, el calor y de allí las oportunidades para ofrecer la primera alimentación. El contacto directo extenso entre piel a piel aumentará entonces con el tiempo el inicio y la lactancia materna total y exclusiva. Siguiendo con otras acciones pro lactancia, o sea, de las que nosotros podríamos pensar retrasar, que serían como lo que es el pesar y medir al bebé, lo hablaremos posteriormente. Administrar la profilaxis ocular y vitamina K la podemos postergar hasta más de 6 horas después del nacimiento. Explicaremos por qué evitar ese baño inicial.
y potenciar esa interacción entre los padres y el lactante. Los lactantes deben colocarse en el pecho tan pronto como sea posible, tanto para la madre como para el lactante, para permitir ese agarre efectivo y la alimentación. Como hemos dicho desde las láminas, las primeras láminas, debería ser entonces en la primera hora a que le sigue el momento del nacimiento. Esta práctica tiene que iniciarse bien sea en sala de parto, en quirófano o en la sala de recuperación. Y hay que también instruir a todas las madres para las técnicas de la lactancia materna adecuada. Entre las, habíamos hablado sobre estas acciones sensibles que deberíamos permitir que se hagan. Entre ellas estaba, después del contacto piel a piel, el clampeo tardío o el natural oportuno del cordón umbilical. Se recomienda ese retraso del pinzamiento del cordón umbilical, ya que él nos puede disminuir el riesgo de la anemia en los lactantes a largo plazo, entre los 8 o 12 meses de edad, teniendo también un efecto positivo en la salud y el desarrollo del lactante. Desde el punto de vista fisiológico, lo que se busca es retrasar ese pinzamiento hasta que haya la primera respiración del neonato y así permitir el flujo sanguíneo pulmonar que nos ayude a aumentar la precarga y el gasto cardíaco. Refiere que si logramos que ese pinzamiento se haga hasta el minuto de vida, podemos aumentar hasta un 80% de ese volumen sanguíneo. Podemos favorecer a una carga de hasta de 50 miligramos de hierro y es importante porque nos va a ayudar a mejorar la tasa de lactancia materna. Se le puede permitir a la madre con seguridad que mantenga a su bebé en el pecho durante este tiempo. Ya no hay evidencias que recomiende que colocar al bebé más abajo de la vagina de la madre, que por gravedad aumenta esta transfusión, ya pues no hay evidencia que no las apoye, pues. Y lo que hace más bien es retrasarnos ese tiempo del contacto piel a piel. De las acciones que comentamos anteriormente, que no son sensibles al tiempo, que nos puede más bien afectar lo que es la succión que se realiza antes de, en esa primera hora de vida, son como les decía, que debemos tratar de no interferir y evitar lo que es la antropometría, o sea, pesar y medir al bebé, vestirlo o la identificación. Como sabemos, si le estamos dando el bebé a la madre, estamos seguros de que no va a haber riesgos en relación a lo que es del cambiar al bebé o sea, confundirse con otro niño en vista de que ella lo va a tener todo el tiempo. Evitar el abrigo, porque como sabemos, ese contacto piel a piel, por mecanismos de termorregulación y por conducción, la madre va a ayudar a estabilizar la temperatura del bebé. Otras rutinas más invasivas que se discuten en qué momento hacerla, pero que nos va a complicar lo que es el riesgo en relación a la evolución de la fisiología normal del bebé, pues la profilaxis oftálmica, la inyección de la vitamina K, esa se puede contemporizar y hacerla entre las 4 a 6 horas de vida. Como otro, pues el baño y las aspiraciones. En cuanto a las aspiraciones de secreciones, no hay evidencias en donde refieran, de que sustenten que se debería hacer de práctica o de rutina. Si tenemos un bebé que está vigoroso, que está con un llanto fuerte y que no vemos que existan secreciones en su boca, pues se piensa que no es necesaria aspirar esas secreciones. Igualmente, en relación a las aspiraciones de aspirar cuando tenemos un líquido que está manchado de meconio, en cuanto al riesgo de síndrome de aspiración de meconio. Dice, si el recién nacido es sano y no ha requerido reanimación de aspiración orofaringia, pues lo que podemos favorecer es causar apneas, bradicardias y desaturación. En cuanto al pasaje de sondas, igualmente refiere que no hay evidencia científica que sustente la necesidad de pasar una sonda al estómago para descartar atresias de esófago en forma rutinaria en el recién nacido. Pues
como igualmente dijimos anteriormente, nos puede favorecer lo que son las apneas y las bradicardias si se realizan, claro, de forma intempestiva o muy poco después del nacer. Si nosotros por clínica tenemos un antecedente que el bebé tiene durante el embarazo un polidramio, o sea que tenemos la posibilidad de un riesgo de que sí venga con una atresia esofágica, obviamente tenemos que estar muy pendiente del momento de su nacimiento, o si si el paciente tiene algún tipo de salivación excesiva, abundante, pues allí obviamente debemos estar capcioso y pasar la sonda porque podemos tener la posibilidad de estar ante una atresia esofágica. En cuanto a lo que se refiere a las sondas rectales, igual de fosas, pasarla por las sondas, por las fosas nasales, igualmente se aconseja de que sea cuando haya alguna sospecha clínica. Si tenemos un bebé, por ejemplo, que tiene 24 horas, obviamente cuando tenemos el bebé adjunto con la madre, nuestras evaluaciones siempre van a estar pendientes de que se orinó, si hizo pupú el bebé, si expulsó el primer meconio. Si vemos que realmente tiene 24 horas y no ha expulsado meconio, hay que considerar la posibilidad de explorar con una sonda rectal para descartar un ano imperforado, por ejemplo. En cuanto al baño inmediato, las indicaciones que se refieren absolutas son para aquellos en donde la madre sean portadoras de HIV o de hepatitis B. Las relativas es si tenemos un bebé con sangre, meconio o fetidez, pues deberíamos considerarlo en relación a lo que es el baño. Eso sería una indicación relativa, ya que podemos exponer a estos bebés a hipotermia. Evitar lo que es el retiro de ese vermis gaseoso, ya que podemos eliminar el reflejo de arrastre. Si por tradiciones culturales requiere retrasar el baño del bebé, por lo menos deberíamos hacerlo a las 6 horas del nacimiento. En cuanto a lo que se refiere a ese único suplemento, anteriormente uno daba chance de 3 horas en estos bebés de que se encontrara en una unidad de recién nacido para ver la estabilidad, ese periodo de transición del bebé, y entre las rutinas que se indicaban era esa tolerancia horaria, ese suplemento único. Debemos entonces recordar algunos puntos donde podemos afectar al dar esta fórmulas maternizadas, por ejemplo, como tolerancia o soluciones glucosadas. Podemos trastornar la flora intestinal permanentemente, podemos introducir patógenos, siendo esto un riesgo, desencadena respuestas alérgicas permanentes, podemos trastornar los patrones cerebrales y musculares en lo que se refiere a esa succión o esa confusión pezón-tetina, cambiando ese mapa mental. Podemos comprometer la respiración y el corazón del bebé en algunas circunstancias y podemos saturar la capacidad metabólica del bebé. Igualmente, pues huele diferente a la madre. Entonces, retrasar estos procedimientos deberían hacerse para permitir esa interacción madre-hija y el inicio de la lactancia materna. En lo que se refiere a lo que se trata la cesárea, deberíamos hacer unas recomendaciones pro vínculo. Si nosotros tenemos una buena relación con nuestro equipo quirúrgico, me refiero al personal de enfermería, anestesiología y el equipo de obstetricia, debemos sugerirles que deberían colocar sus electrodos en la espalda para así facilitar, liberar el pecho para el momento de que podamos colocar al bebé en el pecho de la madre. Los magnetos de presión que se podrían colocar en la pierna para liberar los brazos. En el caso de los accesos venosos periféricos, las llaves de 3 vías, debería tratar de colocarse en la mano menos hábil de la madre. Si se retira la cortina, pues debería hacerse en el caso de la cortina de la mesa operatoria para que la madre pueda ver nacer a su bebé hasta el momento que se le lleve a su pecho, pues.
Dejar igualmente el corte del cordón hasta que deje de latir. Y bueno, de allí inmediatamente, después que el bebé esté junto con sus familiares, su madre, pues continúa, se puede bajar la cortina y el obstetra pues seguir con su cirugía sin ningún problema. Es importante referirnos a esa contacto piel a piel en el momento de la cesárea y tomarlo también esa hora sagrada, ya que va a favorecer la adecuada transición del recién nacido, favoreciendo la adaptación fisiológica a la vida extrauterina igualmente. Va a mejorar la oxigenación del bebé, la regulación de la temperatura corporal del bebé también me la estabiliza, disminución del gasto energético, aumenta las posibilidades del éxito en la lactancia materna, nos va a favorecer el aumento de la oxitocina por el efecto antiestrés de la madre en el momento que le colocan a su bebé en el pecho y así mejorar la contractibilidad uterina y la eyección del calostro, mejorando ese vínculo afectivo madre e hija. Si por alguna circunstancia la madre se encuentra en condiciones críticas, se amerita intubar, este bebé podemos dárselo al acompañante, al familiar, permitirle que él sea el que haga ese proceso piel a piel con su bebé. Según Arthur Janov, el bebé debe ser tocado y acariciado inmediatamente después del nacimiento. Perdón. Bueno, como otro punto importante que, aunque está el término de la hora sagrada, la hora dorada, tenemos otro que es el término de la hora de oro. Realmente son esos 60 minutos que también se le llama a cualquier momento que podemos tener en la práctica médica, en donde si tenemos un riesgo de que está el paciente entre la vida y la muerte, por el caso de los pacientes con trauma shock severo, este término era usado para los años 70 como la hora de oro. Reynolds quiso tomar este término para la atención de aquellos recién nacidos que vienen de alto riesgo o los recién nacidos de muy bajo peso al nacer, siendo entonces importante tomarlo en cuenta. Lo quise tocar como para reconocer que esos 60 minutos también son valiosos para el momento de la atención de nuestro recién nacido de alto riesgo o de muy bajo peso al nacer, y que las actuaciones que se hagan pueden repercutir igualmente a corto o a largo plazo en nuestro bebé. Entonces, bueno, sí, parece lo mismo, aunque no lo es, pero sea la hora de oro o la hora sagrada, está claro entonces que cualquier recién nacido en esos 60 minutos son claves y la evidencia y la experiencia nos los han demostrado así. En un encuentro que se realizó académico y virtual con APM para el año 2021, ellos realizan unos componentes que son esenciales para esa hora de oro del prematuro, en donde incluye el asesoramiento y acuerdos con las familias y el equipo médico de la atención del mismo. Igualmente aquí nos vuelve a hablar sobre ese retraso del pinzamiento del cordón umbilical, bueno, 30 segundos para nuestro recién nacido de muy bajo peso, extremadamente al nacer, y hasta 1 minuto, otros hablan hasta 3 minutos. En nuestro recién nacido de muy bajo peso al nacer, pues recordar que favorece a los niveles de hemoglobina, evitando lo que son las múltiples transfusiones, nos va a disminuir el riesgo de hemorragia intraventricular, pues así la medicina basada en evidencia nos los ha permitido reconocer. El manejo de la temperatura, evitando tanto como es la hipo o la hipertermia, tomando en cuenta el manejo de la termorregulación, lo que es la evaporación, conducción, radiación y la convección. Entre esos componentes se toma en cuenta entonces el soporte del sistema respiratorio, el soporte del sistema cardiovascular. Nos hablan de tratar de hacer esa nutrición enteral precoz lo más pronto posible, prevención de infecciones, minimizando también la manipulación hasta llegar a la comunicación adecuada con la familia. Y en donde se enumeran
también las pruebas científicas y la evidencia conocida en esa primera hora de oro en el gran prematuro, tratando de mantener la temperatura de admisión entre 34.5 y 37. Se refiere hablan del surfactante, si es necesario, lo podemos contemporizar hasta las primeras 2 horas de vida, dependiendo de las condiciones del bebé, pero que no necesariamente debería hacerse de rutina en sala de parto. Igualmente, disminuir la administración de nutriciones parenterales, pero si se requiere, pues tratar de, en nuestros prematuros de muy bajo peso al nacer, pues realizarlo en esas primeras horas de vida. Tomar en cuenta la disminución del tiempo en la administración de antibióticos, disminuir el tiempo de aplicación de catéteres umbilicales y inclusive preferiblemente no colocarlo y colocar los epicutáneos si fuese necesario. Y en el momento del nacimiento tratar de disminuir el tiempo de la llegada a la terapia. Entonces, lo que sigue es hablar sobre esos protocolos humanizados del nacimiento. Ya hablando lo que nos referimos anteriormente, podemos decir que desde el año 2015 en nuestra institución se ha estado realizando un trabajo de hormiguita en conjunto con la doctora Patricia Díaz, actualmente jefe de servicio de pediatría, y la licenciada Marisol Navarro, quienes llevan la batuta en lo que se refiere al manejo y el protocolo de atención del recién nacido y lo que se refiere al apego precoz y al inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida. Desde el año 2015 se han hecho, perdón, se ha insistido en realizar programas y estrategias para ir disminuyendo ese apego oportuno. Anteriormente se trataba de bajar al bebé antes de las 3 horas de vida, posteriormente se fue disminuyendo ese tiempo a las 2 horas de vida y a donde estamos actualmente en lo que es la primera hora de vida. Tratando de esta manera incluirnos en esas iniciativas que se han propuesto por las organizaciones gubernamentales como es la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, en donde buscan humanizar la atención del nacimiento y la lactancia materna, en lo que se refiere al parto respetado, el parto humanizado y la lactancia materna. Entonces, conscientes de la importancia de que las maternidades tienen en el inicio y la promoción de la lactancia materna, la UNICEF para el año 1992 denomina las iniciativas hospitales de niños, de amigos de los niños, para la humanización de la asistencia del nacimiento y la lactancia, como lo dije anteriormente, para que las maternidades se acrediten en esas buenas prácticas de la promoción de la lactancia materna. Existen varios pasos varias etapas en donde debe cumplirse para poder pertenecer a ellas. Y en el paso 4 se habla de lo que se refiere a ese apego oportuno y el inicio de la lactancia materna. Entonces, ese apego oportuno debería hacerse en la primera hora de vida, debe realizarse bien sea en la atención del recién nacido en parto o en cesárea. Debemos ayudar a la madre y al recién nacido para así facilitar la lactancia materna en los siguientes días de vida. Ese protocolo humanizado de nacimiento en la lactancia en la primera hora de vida, entonces incluye humanización del nacimiento, ese contacto piel a piel, el apego oportuno, ahí debemos vigilar la disposición del recién nacido para el momento de amamantarlo y ofrecer ayuda si es necesario a la madre. ¿Cuáles son esos puntos claves para poder realizar estas estrategias pro lactancia materna y que se puedan cumplir en las siguientes 24 a 48 horas de vida del bebé? Importantísimo, el apego oportuno. Otro es evitar la glucosa
fórmulas, como les dije anteriormente, esas tolerancias a las vías orales y las dietas intrahospitalarias, y así asegurar lo que continúa lo que es la lactancia materna exclusiva. Asegurar ese vínculo temprano e ininterrumpido mamá y bebé, apoyar lo que es el alojamiento conjunto, estimular la lactancia materna a libre demanda, evitando así entonces los biberones y los chupones. Entonces, ¿por qué son importantes estos protocolos de atención del recién nacido? Pues su fin es llegar a alcanzar las metas mundiales que son para el 2025, entre tantas, es aumentar a más del 50% de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Con este fin, alcanzar otra de las metas es disminuir, entre las metas mundiales, disminuir el retraso de crecimiento en un 40%, disminuir las tasas de anemia en las mujeres de edad reproductiva a la mitad, disminuir al 30% el bajo peso al nacer. Y otra de las metas es no aumentar el sobrepeso en la niñez. En nuestro caso, este valor agregado de este protocolo humanizado en nuestra institución, dirigida por la doctora Patricia Díaz, es ver cómo con el tiempo, desde 2015, se han graduado madres y bebés, familias felices, en donde se pudo realizar ese apego y esa lactancia exclusiva hasta los 6 meses y complementada con su alimentación, valga la redundancia, complementaria hasta los 2 años de edad. Son 4 promociones graduadas desde el 2015. Entonces, en relación a lo que se refiere al equipo médico y en lo que es los protocolos humanizados del nacimiento, debemos tratar de mantenernos actualizados en las prácticas y el manejo de la atención del recién nacido, programar información objetiva y precisa, apoyar las prácticas del apego precoz y oportuno, apoyar las prácticas de lactancia materna y evitar comentarios y comportamientos negativos. En nuestra institución, en tiempos, me refiero anteriormente, lo que nosotros hacíamos en el momento que estábamos en la atención del recién nacido, bien sea por cesárea o por parto vaginal, el bebé era entregado al neonatólogo y era ubicado en la mesa del calor radiante, y ahí hacíamos nuestras prácticas de rutina, el secado, la comprobación de permeabilidad de fosas nasales, permeabilidad de esófago, anal, hacíamos nuestro examen físico y nuestra colocación de lo que se refiere a las gotas oftálmicas y la vitamina K. Con el tiempo, con este trabajo que se ha realizado, las estrategias que hemos implementado para aumentar ese apego y disminuir ese tiempo de separación de la madre con el niño, como les decía, desde el 2015 hemos cambiado ya en evolución para nosotros en estos tiempos. El apego se hace en menos de 1 hora, se puede realizar según las condiciones de la madre, directamente al pecho de la madre. Mayormente se hace en lo que se refiere al parto vaginal, pero en la cesárea igualmente hemos trabajado con esto, pero sí se coloca casi que inmediatamente en el contacto piel a piel con su madre. Si vemos nuestra estadística del 2015 y los trabajos que se han hecho y estos programas y estrategias para tratar de disminuir ese tiempo del apego oportuno, para el año 2015, de un total de 397 nacidos en esa fecha, el apego que se hizo, que fue a las 3 horas de vida, como observamos aquí, fue de un porcentaje mucho más del 50%. La tolerancia igual, bueno, a pesar de que aquí está registrado como pocas, todavía se hacía entre las indicaciones estaba dar la tolerancia oral, pero fue con el tiempo en donde se han ido disminuyendo, inclusive ya no son 3 horas, sino se bajó a 2 horas,
Ya para el 2017 el apego se hizo en menos de 2 horas a más del 50% de este 369, 271 niños fueron llevados a quirófano nuevamente en el área de recuperación hasta estos 271 niños en menos de 2 horas. Todavía se daba la tolerancia oral, pero posteriormente se fue disminuyendo esa conducta. Ya para el año 2018 se redujo el tiempo de separación con la madre a 1 hora, observamos de 250, 165, más de la mitad fue llevado a su madre en menos de 1 hora. Ya para el año 2020, con el tema de la pandemia, tuvimos que hacer este repaso de las recomendaciones de la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud acerca de la lactancia y todos los procesos dinámicos que lleva del inicio de la misma y el mantenimiento de la misma. Entonces, en sus recomendaciones refieren que siempre y cuando nosotros en nuestra área se disponga de recursos para minimizar esa transmisión de persona a persona por secreciones respiratorias, no está contraindicado separar al bebé de la madre. Dependiendo, por supuesto, de las condiciones maternas, considerar el riesgo asociado a la separación binomio madre recién nacido, y si hay el deseo expreso de la madre de realizar el apego precoz, no debemos interferir en ello. Es por esto, entonces, que para abril del 2020, con la preocupación de que tuviésemos que regresar a la separación de la madre con el bebé, y los riesgos que pudiese tener la exposición al SARS-CoV-2 de este recién nacido si era trasladado a la unidad de recién nacido, entonces se empezaron a buscar qué acciones precisas podíamos hacer a nivel de sala de parto, de quirófano, y el alojamiento conjunto con la madre. De esta manera, entonces, en reuniones con el Comité de Infecciones, el Servicio y el Departamento de Pediatría, se considera mantener ese respeto absoluto hacia la hora dorada, siempre y cuando las condiciones físicas de la madre lo permitan y las condiciones igualmente del bebé. En donde entonces está reflejado el cumplimiento estricto del apego precoz, pues la permanencia conjunta de este binomio así nos lo facilita y nos los nutre. Más allá de la pandemia, pues somos un equipo que enfrenta las adversidades y nos aprovechamos igualmente de ellas. Se buscaron algunas áreas habilitamos áreas de terapia en donde podríamos colocar o llevar a los niños si las condiciones de la madre ameritaran la separación de la madre con el bebé. Obviamente, si las condiciones críticas de la madre son para llevar la terapia intensiva, que estuviese en ventilación mecánica o de verdad que las condiciones en la habitación no lo permitan, pues tendríamos que buscar un ambiente para poder atender a nuestros recién nacidos, inclusive pues según las condiciones de riesgo también en las que esté el bebé. Entonces se buscaron áreas, en un primer momento fue en nuestro piso 2, cerca de nuestra unidad de terapia intensiva neonatal, contando en ese momento con 2 incubadoras, con dos cupos para cuidados intermedios. Ya después fue trasladado esta unidad a piso 3, en donde contamos con un cupo de cuidados intermedios y un cupo de cuidados intensivos, manteniendo entonces también el equipo multidisciplinario en relación a lo que se refiere en comunicación con obstetricia, perinatología, pediatría, neonatología y el comité de infecciones, en los cuales se ha permitido el desarrollo de la efectividad de los diferentes esquemas de atención implementados. Según la OPS y la Organización Mundial de la Salud, siguen recomendando que durante la pandemia del COVID-19 mantener las pautas estándares sobre la alimentación infantil. ¿A qué se refiere entonces? Iniciación de la lactancia materna dentro de la primera hora siguiente al nacimiento, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad,
y la continuación de la lactancia materna junto con los alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros hasta los 2 años de edad o más. Basándonos entonces en las experiencias científicas, en donde no se ha demostrado la transmisión vertical del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda mantener el pinzamiento tardío oportuno del cordón umbilical. No hay evidencias activas de que la madre con sospecha o confirmado de COVID-19 no pueda tener un parto vaginal, por lo que debemos respetar la decisión de la madre si desea que su nacimiento sea por parto vaginal. Debemos realizar ese contacto piel a piel de forma oportuna y en vista de que el virus no se ha aislado en la lactancia materna, en la leche materna, las revistas Lancet en el 2020 recomienda por la Organización Mundial de la Salud en continuar amamantando a nuestros bebés. Elementos claves que seguimos en nuestra institución. Primero, bueno, manejar al grupo familiar como positivo. ¿A qué se refiere? Que a pesar de que tenemos las pruebas que se le piden de antigénicas o PCR en relación al COVID-19, el equipo médico se cuida y se protege en vista de los riesgos que ya, como sabemos, las estadísticas mundiales y nacionales, la mortalidad que más en el área de salud más prevalecía, pues era en el grupo médico obstétrico y pediátrico. Entonces, siempre es manejado como positivo a pesar de que tengamos estos resultados como negativos, utilizando nuestra protección. A eso me refiero. No debemos evitar, o sea, perdón, debemos tratar de evitar, más bien es la separación madre-hijo, contemporizar intervenciones no vitales en esa primera hora. Y el alojamiento conjunto, que es independiente de la positividad para COVID-19. Si la madre está en condiciones, podemos acercarle al bebé y llevárselo en conjunto a la habitación. Se realizaron protocolos en nuestra institución para el manejo del recién nacido con sospecha de infección con SARS-CoV-2. Realmente de esto lo que quiero tomar es de que aquí seguimos promoviendo el pinzamiento tardío del cordón y el contacto piel a piel posterior al nacimiento, con las medidas de protección del personal. Permitir el apego precoz del recién nacido durante esa primera hora, igualmente siempre y cuando las condiciones clínicas de la madre así lo permitan. Y permitir la lactancia materna, igualmente siempre y cuando las condiciones clínicas de la madre así lo permitan. Si estamos ante un manejo de un caso que es sospechoso, en nuestro protocolo tenemos, si el neonato es asintomático y la madre es asintomática, entonces el recién nacido pasará al alojamiento conjunto con la madre, evitando pasar por las áreas de estación del recién nacido para evitar la exposición al SARS-CoV-2. Estimulamos la lactancia materna exclusiva a succión directa si las condiciones clínicas de la madre lo permitan. En caso de no presentar sintomatología tanto la madre como el bebé, pues se irá lo más pronto de alta en aislamiento domiciliario. Si tenemos un neonato que está sintomático, pero con una madre sintomática, pues tenemos 3 escenarios previo a la discusión con los padres. Uno, el alojamiento conjunto con la madre, utilizando tapaboca quirúrgico, más lavado de manos, más el uso de gel antibacterial con la separación de 2 metros, ubicando al bebé en la incubadora, más un acompañante con las medidas de protección personal correspondientes. La segunda es el alojamiento conjunto con un cuidador asintomático con PCR negativa para el descarte del COVID-19. La tercera es aislamiento de la madre y el hijo, pues estar separados. Como les decimos, tenemos ya nuestras áreas separadas para niños con riesgo de madres con sospechas de COVID o el bebé con sintomatología, con sospecha de COVID. Ajá. Y este recién nacido se mantendrá en esta unidad, como ya les dije, de cuidados intensivos bajo monitorización estricta.
Importantísimo, la alimentación siempre va a ser basada en la lactancia materna. Si las condiciones clínicas de la madre lo permitan, con un equipo de protección personal y mecanismos de bioseguridad. Pero en el caso que la madre esté en condiciones críticas, la alimentación va a ser extraída, fresca y ofrecida por cuidador sano. En caso de que las condiciones de la madre impidan la alimentación directa al pecho, como les dije anteriormente. Entonces, la lactancia materna durante la pandemia COVID, los beneficios de ella y la interacción entre madre e hijos es para prevenir infecciones y promover la salud y el desarrollo del mismo. Las madres y los bebés deben recibir apoyo para permanecer juntos y practicar el contacto piel a piel y el método madre canguro, ya que ellas o sus bebés sean casos, ya sean casos sospechosos o probables, o confirmados de infección por el virus del SARS-CoV-2 o por causas del COVID-19. Se debe proporcionar asesoramiento sobre la lactancia materna, apoyo psicosocial básico y apoyo de alimentación práctica a todas las mujeres embarazadas y madres con bebés y niños pequeños que lo requieran. Entonces, de estas prácticas que hemos tenido en el año 2020, a partir de la pandemia, lo que podemos reconocer es que gracias a esta situación logramos disminuir el tiempo de separación del bebé con la madre y hacer ese apego oportuno en menos de una hora. Es decir, que de 213 recién nacidos que tuvimos, 171 hicieron y lograron ese apego oportuno, madre e hijo, y así mejorar ese vínculo y la eficacia que sería posteriormente de la lactancia materna, el inicio, y que logremos esa lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Entonces, nuestra visión debes ir encaminada a mantener al personal de enfermería actualizado, asegurar en ella pues que se cumple esa hora de oro, no la hora dorada. Bueno, en el caso de la hora de oro, si tenemos un recién nacido de alto riesgo o un recién nacido pretérmino. Mantener nuestro equipo de médico entrenado para asistir a estos recién nacidos, como le dije anteriormente, bien sean de alto riesgo, donde debemos implementar todos los componentes de esa hora dorada y de oro, ya que la evidencia actual respalda esta práctica para así disminuir lo que nos referimos a lo que es la hipotermia, la retinopatía del prematuro, la hemorragia intraventricular, las displasias broncopulmonares y tener unos neonatos y padres felices. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, seguir cambiando nuestros paradigmas de atención materno-infantil, construyendo culturas de lactancia institucional, mejorar las habilidades diagnósticas, el abordaje y comunicación con las familias que amamantan y entre el equipo de salud desde la primera entrevista hasta el egreso. Optimización del acompañamiento y orientación en la lactancia durante el alojamiento conjunto. Bueno, les doy gracias por fomentar las prácticas humanizadas de nacimiento y la atención materno-infantil.